Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Valeria, para el que no me conoce. Soy licenciada y profesora en enfermería y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de el área materno-infantil. O mejor no vamos, voy a ir subiendo una secuencia de videos, ¿sí?, relacionados con los trastornos maternos de alto riesgo o las complicaciones del embarazo. Y en esta presentación específicamente lo que vamos a focalizar o vamos a tratar es el tema del embarazo ectópico. ¿Qué vamos a ver del embarazo ectópico? Sobre todo el concepto, la clasificación, el tratamiento, los factores causales o factores de riesgo y las intervenciones de enfermería o los cuidados de enfermería. Así que no me demoro más y vamos a empezar. Bien, ¿y qué es el embarazo ectópico? ¿Cómo lo podemos definir? Es el embarazo o la gestación que se produce cuando el blastocito se implanta en una región anormal, ¿sí? En general, el sitio de implantación normal es en lo que se llama el fondo uterino, en la pared posterior, ¿sí?, y en la región media superior del útero. Cuando el embarazo o cuando la gestación o cuando ese blastocito no se implanta en esa región, estamos hablando de una implantación anormal, es decir, que es fuera de la cavidad uterina, en la región habitual de la cavidad uterina. Si nosotros nos acordamos, recordamos materno 1, la concepción o la fecundación del óvulo se produce en la región ampular de las trompas de falopio. Una vez que se produce la fecundación, se forma la célula huevo que se llama cigoto. Ese cigoto va a empezar a sufrir diferentes procesos que son la división, segmentación, blastulación, y se va a llegar a la forma de lo que se denomina la mórula. Y cuando llega o tiene la forma de mórula es cuando llega a la cavidad uterina. Y ahí sigue sufriendo transformaciones hasta convertirse en el blastocito. Y es el blastocito el que se va a implantar en la cavidad uterina. La implantación se produce hacia finales de la primera semana de la gestación y finaliza hacia la tercera semana de gestación, ¿sí? Ahí es cuando se va a producir eh, la absorción y la fijación de el blastocito a la pared endometrial del útero. Bien, para eso, para entender bien el concepto, vuelvan a leer Materno 1, todo lo que es el desarrollo normal de la fecundación y el desarrollo embrionario fetal. Entonces, estamos nosotros hablando ahora de lo que es el embarazo ectópico, como es aquel que se produce fuera de la cavidad uterina. ¿Sí? Se implanta y se comienza a desarrollar en otra estructura, como puede ser la trompa de falopio, como puede ser el ovario, el cérvix, el abdomen, entre otros. Algunos son más frecuentes que otros. Esta patología, ¿sí?, forma parte de un conjunto de alteraciones que se caracterizan por la hemorragia vaginal. Por eso cuando ustedes busquen este tema en las bibliografías, van a ver que forma parte de lo que son las gestorragias del inicio del embarazo en este caso, o las complicaciones hemorrágicas del primer trimestre, si eso va a depender del autor. Pero la principal característica del embarazo ectópico, o una de las principales características que por eso se clasifica dentro de esto de la gestorragia, es la hemorragia vaginal. Y se clasifican de acuerdo al lugar de implantación. Ahora vamos a ver un esquema de cuáles son los lugares frecuentes de implantación. Bien, entonces vamos a seguir viendo ahora el esquema de los lugares frecuentes de embarazo ectópico. Ahí aparece la imagen y les iba a decir entonces también, haciendo un paréntesis, que por ahí, bueno, disculpen si por ahí sienten algunos ladridos de perros, son mis perras, sí, que en algún momento del video se les ocurre ladrar y ladrar con ganas, así que bueno, nada, disculpas por eso. Hace 3 días que estoy intentando grabar el audio de esta presentación y en algún momento se largan a ladrar, así que bueno, nada, no voy a tardar más y quedará así.
Así que vamos a seguir. Entonces, eh, acá tenemos el esquema de la estructura uterina, ¿sí? El útero, por de acá debajo va a estar recuerden que esto, nada, es un esquema. Acá tenemos nosotros los orificios cervicales interno y externo. Las trompas, esta es el útero, las trompas de falopio, las trompas, el ovario y el útero. Todo lo que está acá adentro es la cavidad uterina. Entonces, dependiendo de dónde se produzca la implantación, va a recibir distintas denominaciones. Y esta es la forma en que se clasifica el embarazo ectópico. Entonces, haciendo memoria, ¿sí?, de lo que vieron en Materno 1, una vez que se produce la ovulación, ese óvulo es captado por las fimbrias, acá no están las fimbrias, y las fimbrias, digamos, de las trompas de falopio, el óvulo es captado por las fimbrias, empieza a desplazarse y es en la región ampular, que es la parte más ancha de la trompa, donde se produce la fecundación, el encuentro con el espermatozoide. Una vez que se produce la fecundación, se forma la primera célula eh, que se llama cigoto, y esa célula comienza a desplazarse a través de la trompa y a su vez va sufriendo diferentes modificaciones, ¿no? Comienza a sufrir procesos de mitosis por el cual se van haciendo de una célula huevo, se hacen dos, se hacen cuatro y así sucesivamente hasta llegar a la cavidad, hasta llegar al útero, a la cavidad uterina, y acá ya recibe el nombre de mórula, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene eh, digamos, un aspecto similar a una mora, en el cual se encuentran, fíjense que de una célula huevo se generaron 64 células que van a formar parte de la mórula. Una vez que esto ocurre hacia la primera semana, entre el quinto y sexto día llega a la cavidad uterina, ¿sí?, y comienza a transformarse en lo que va a ser después la estructura con la que se va a implantar. Sufre el proceso de blastulación, que es por el cual se forma, de la mórula pasa a ser un blastocito. Una vez que se forma ese blastocito por el cual se comienzan a acomodar, digamos, las células y a llenarse de líquido, esa estructura se va a formar el trofoblasto, se va a formar el blastocele y también el embrioblasto, ¿sí?, que del embrioblasto es lo que se va a formar después el embrión. Lo que va a pasar es que bajo la forma de blastocito, con con un endometrio funcional que tiene que estar receptivo, ¿sí?, y además de ser receptivo, ¿por qué? Porque se van a empezar a formar unas moléculas de adhesión y unas eh, sustancias, ¿sí?, o sustancias o compuestos que se denominan citocinas. Gracias a ella, lo que va a pasar es que se va a fijar el blastocito a la pared del endometrio. ¿Dónde es de toda la estructura del útero, dónde es el sitio normal de implantación? Y esto lo voy a hacer con color blanco. Algunas bibliografías dicen que siempre se va a implantar en la pared posterior, ¿sí?, del útero. ¿Y en qué región de esa pared? Algunos libros dicen que es en la mitad superior, o sea, toda esta parte, y otras bibliografías dicen que si dividimos al útero en tres partes, en el tercio superior es donde se tiene que producir, ¿sí?, la implantación de ese blastocito, es decir, la fijación, la adhesión. Esa fijación comienza luego de la primera semana y finaliza con la segunda semana posterior a la fecundación. Ese proceso de adición, de fijación, tiene tres etapas, ¿no? Una etapa de aposición, una etapa de adhesión y una etapa de invasión. Eso recuerden, no me voy a poner a explicarlos ahora, sino recuerden todo lo que vieron en Materno 1 sobre lo que es la fecundación y el proceso de implantación. Pero digamos que lo que tenemos que tener en cuenta, por qué
¿Cuáles pueden llegar a ser las causas de que no llegue esa mórula o ese blastocito al lugar de implantación y se va a fijar en otros lados? ¿Cómo ser? Se puede quedar directamente, se fecunda y vuelve cerca del ovario y sí, y se comienza a desarrollar un embarazo ectópico ovárico. Esto es muy poco frecuente. El más, digamos, de los más frecuentes son estos que se producen en la trompa. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver la causa. Puede darse en el infundíbulo, en la ampolla, ¿sí? Que es embarazo ectópico ampular, el tubárico. Puede darse también, que acá no está, el ítmico, que sería cuando se queda acá, en la entrada, ¿sí? Esto se llama ítmico. Eh, Puede ser intramural, es decir, que penetre ese blastocito por alguna problemática, penetra más allá del endometrio y es absorbido por el miometrio. Entonces se comienza a desarrollar en la musculatura del útero, ¿sí? Y otro es que cae el óvulo fecundado y se implanta en el orificio cervical, en el cervix. Entonces también ese es un embarazo ectópico. Estos, digamos, son los más frecuentes, siendo el tubárico, ¿sí? Siendo el tubárico, sobre todo de la ampolla y el istmo, los, los prevalentes. Y después, que son los que son menos frecuentes, eh, tenemos el intersticial, o cornal, el que es en el cervix, en el abdomen, en el ovario. ¿Sí? Digamos que los principales, los prevalentes, los embarazos ectópicos frecuentes son los que se dan en algún lugar de la trompa de falopio. Vamos a ver ahora cuáles son los factores causales, ¿sí? Si bien no hay una única causa que determine el desarrollo de un embarazo ectópico, sino que hay varios factores eh, que pueden presentarse y que desencadenan, según las investigaciones, contribuyen al desarrollo de lo que es el embarazo ectópico. Y entre ellos tenemos todas aquellas que nosotros tenemos en cuenta en la estructura de la trompa de falopio, todas aquellas patologías que lo que hacen es angostar la luz de la trompa, ¿sí? Por eso producen constricción, es decir, un estrechamiento del interior de la luz de la trompa, del lumen de la trompa, hace que una vez que se produce la fecundación, es como que no puede migrar el espermatozoide, el cigoto, ¿sí? No puede migrar esa célula huevo, no puede migrar hasta hasta el útero, ¿sí? Porque por tamaño no puede pasar, ¿sí? Por algunas de estas problemáticas. Entonces se va a implantar donde se quedó, ¿sí? Donde se quedó trabado. Y acá tenemos que puede ser eh, una enfermedad inflamatoria que genera, ¿sí? Que genera esto de la disminución de la luz de, de la trompa de falopio, como por ejemplo puede ser la enfermedad inflamatoria por clamidias, una salpingitis, ¿sí? También puede darse por un proceso inflamatorio externo a la trompa que también altere su estructura y por eso se queda trabado digamos, el huevo, por un proceso de endometriosis. Recordemos que la endometriosis es el desarrollo de tejido endometrial fuera del útero. En este caso, si se desarrolla dentro de la trompa de falopio, lo que va a hacer también es disminuir la luz, ¿sí? Acostar el calibre interno de la trompa de falopio, por el cual no va a pasar el cigoto. Y otras anormalidades como pueden ser otras, otras alteraciones como el tejido cicatrizal que se forma luego de alguna cirugía abdominal o tubárica, o puede deberse a una anormalidad en el desarrollo, sea en el desarrollo desde el nacimiento o durante el crecimiento de la mujer. Y que puede darse, que puede haber un acostamiento, ¿sí? De la trompa, puede ser que sea más larga, tenga una longitud mayor al normal, o también que tenga cierta malformación por el cual o tiene otra inclinación o está retorcida, ¿sí? Y eso, todo lo que hace una normalidad de la estructura de la trompa,
hace también que dificulte el paso del cigoto y por eso se implanta en otra región. Y frecuentemente en este caso son causas de los embarazos ectópicos tubáricos. Otros factores causales está relacionado también con el tabaquismo, con una esterilización tubárica previa o con unas dosis bajas de prostágenos en los anticonceptivos orales administrados, o también es frecuente el uso del dispositivo intrauterino. Aumenta en gran medida el riesgo de tener un embarazo ectópico. Entonces el cuadro clínico, es decir, el conjunto de signos y síntomas, van a depender de cuál es la localización, ¿sí? Del daño que genera esa implantación anormal, dónde se está implantado y de la evolución que tenga esa gestación, esa gesta. Como lo primero que va a ver, la mujer va a tener, son signos tempranos de un embarazo normal. Todos los signos y síntomas que ya vieron en Materno 1 que caracterizan a un embarazo. ¿Sí? Acuérdense, ahí los signos de certeza, los signos presuntivos y demás. Todo eso lo va a tener la mamá, lo va a tener la mujer. Y después la sintomatología y la clínica en realidad va a cambiar dependiendo de si hay rotura o no hay rotura de la estructura que está alojando a el embrión. Entonces, en caso de que no hay rotura, la mujer lo que puede experimentar sí es un dolor o una molestia que es leve, que es de leve, desde una incomodidad, ¿sí? Y esto puede intensificarse y por lo general se manifiesta en la región inguinal o en el hipogastrio. Bien, puede acompañarse de, como estamos hablando, dijimos en primer lugar, de patologías hemorrágicas. Otra de las características es la presencia de un sangrado vaginal que puede ir desde escaso a, ¿sí? Y eso es lo que se denomina oligomenorrea. Menorrea está relacionado con el ciclo menstrual, con la hemorragia vaginal específicamente, y oligo es poco. Entonces va a haber una hemorragia vaginal escasa, por eso es una oligomenorrea, y que puede ser de color oscuro, porque no es un sangrado que está activo, sino que se va dando un sangrado lento y va cambiando de color, ¿sí? Otro signo que va a haber es que la concentración de la hormona coriónica humana por lo general es menor a la esperada para la fecha de gestación que tiene. Y cuando se realice el examen ginecológico, si bien dentro en nuestro país, dentro de las competencias profesionales del enfermero, nosotros no podemos hacer exploraciones invasivas, ¿sí? Sino vamos a acompañar al obstetra o al ginecólogo en esta exploración, pero va a localizar, este profesional lo que va a localizar es que hay una cierta tumoración, ¿sí? Y el útero va a tener signos de gravidez, a veces también se localiza como acumulación de líquido en el fondo del saco de Douglas, ¿sí? Pero bueno, cuando se realiza la ecografía va a ver que no hay saco gestacional. Por eso es tan importante el control prenatal desde que la mujer sospecha que está embarazada. ¿Por qué? Porque en la primera consulta es cuando se dan todas las indicaciones de los datos de los estudios complementarios que se necesitan obtener para conocer en qué condiciones está esa gestación. Entonces, lo primero que se da es la analítica de laboratorio, la confirmación del embarazo y, sobre todo, una ecografía. ¿Para qué la ecografía? Para esto, porque si bien no sé, porque el embarazo ectópico no se puede diagnosticar solamente con la clínica, sino que tiene que haber un estudio de imagen para constatar que efectivamente la gesta esté implantada en el lugar normal, ¿sí? Y que no le traiga futuras complicaciones a la mamá. Y en este caso, cuando hay un embarazo ectópico, va a tener todos estos, ¿sí? La mayoría de estos signos
pero no va a haber gesta o no se va a visualizar la gesta en el útero, sino que lo van a encontrar en otro lado. Y cuando no está en el útero, empiezan a hacer una exploración con el ecógrafo y ahí lo van a encontrar. Y en caso de que haya rotura, acá estamos hablando de un cuadro ya severo, bien, la mamá lo que va a tener son, cuando hay rotura, va a tener calambre, ¿sí? De tipo cólico, dolor que es punzante, que es repentino, ¿sí? Es un dolor intenso y que puede llegar a irradiarse a uno de los hombros, ¿sí? Hacia la clavícula. Este dolor puede estar lateralizado o puede estar en toda extenderse en toda la región abdominal. A su vez, puede que hay sangrado que puede ser intenso, pero a veces esta sangre queda retenida en el abdomen y es por eso que se presenta el signo de Guillain, que es cuando se pone de un color azulado la región del mesogastrio, ¿sí? La región periumbilical. ¿Por qué? Porque se está acumulando, si bien hay una hemorragia interna importante que genera esa rotura, puede que esa sangre quede retenida, sino que no se esté expulsando toda sí a través de la vagina. Por eso es importante hacer una exploración completa en este caso. La hemorragia es interna, puede estar oculta o puede ser manifestarse por genitales externos y tenemos que estar atentos a los signos de síncope, ¿sí? La mujer va a tener además la hemorragia activa, lo que hace es eh, alterar obviamente eh, los signos vitales de la mujer, porque y ahí tenemos que nosotros prevenir el estado de shock, ¿no? Puede tener hipotensión, taquicardia, taquipnea, pero lo importante es estar alertas a la identificación de los signos de shock. Tenemos que tratar de disminuir el riesgo de shock. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? En este caso, las complicaciones van a ser todas maternas. ¿Por qué? Porque siempre eh, se va a perder esa gesta. O sea, la complicación fetal es la muerte, ¿sí? Eh, Va a terminar en una, con diferentes procedimientos quirúrgicos, va a terminar en un aborto, ¿sí? En un aborto terapéutico porque pone en riesgo la vida de la madre. La mujer o la madre puede tener, si se lo detecta a tiempo y con el tratamiento adecuado, solamente puede tener una complicación leve como una anemia, que es por la pérdida de sangre, pero también puede tener una complicación grave como es el shock, como es una sepsis, ¿sí? Y la muerte. Digamos que son complicaciones graves, por eso es tan importante el control prenatal y que se inicie lo antes posible, ¿sí? Cuando hay una sospecha de embarazo. Y con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento puede ser, eh, va a depender del momento de que se detecte, ¿sí? El embarazo ectópico. Va a ser, si hay rotura, lo que va a hacer es una intervención quirúrgica ¿sí? De emergencia para detener sobre todo la hemorragia y poder salvar la vida de la madre, ¿sí? Es un órgano que se rompió, es una estructura de la materna que se rompió. Entonces hay que va a llevar a un estado de shock a la madre y del estado de shock a la muerte. Por eso es tan importante en este caso, una intervención quirúrgica de emergencia. Se puede hacer desde una endoscopía, una laparoscopía o para la laparotomía. Bueno, eso se decide, lo decide el equipo médico. Y en caso de que, bueno, no hay rotura, lo que se hace es, si se detectó a tiempo, todavía no generó ninguna lesión ¿sí? En la estructura de la madre, entonces lo que se hace es se administra una medicación por vía intramuscular, que es el metotrexato,
Lo que hace es un antimetabolito, lo que hace es digamos, impedir o frenar el desarrollo celular. Entonces lo que va a hacer es que ayuda a que se desprenda, que se elimine de forma natural eh, la gesta, ¿sí? Y también si esto fracasa, se llega a una resección quirúrgica eh, que puede hacerse zambigo- zap- ay, una salpingostomía o una salpingotomía. ¿Sí? Es nada, tiene una pequeña variación en, en el tipo de incisión, que esto va a depender si la gesta es grande o si es pequeña. ¿Sí? Pero bueno, eso es una técnica médica. A nosotros sí nos sirve conocer el tratamiento para poder, ¿sí?, determinar o planificar los cuidados enfermeros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Que en cualquier alteración, en cualquier problema o en cualquier intervención que va a hacer enfermería, estos siempre van a estar relacionados con el diagnóstico, con el tratamiento médico, porque de ahí se desprenden todas las actividades de colaboración, que son las intervenciones interdependientes, y después todas aquellas necesidades alteradas que sean detectadas en la valoración de enfermería. ¿Sí? Y que esa valoración tiene que estar enfocada no solamente a la mujer, sino también a la familia. Entonces, podemos mencionar, recuerden que cada una de las intervenciones implica muchas actividades del enfermero, ¿sí? Una intervención es un conjunto de actividades. Entonces, entre las intervenciones podemos identificar eh, la información sobre el procedimiento y los estudios complementarios que se le va a dar a la mujer y a la familia, una valoración focalizada, sobre todo focalizar en el dolor y en la hemorragia, ¿sí? ¿Para qué es importante valorar? Para poder hacer un buen manejo del dolor y también de la reposición de las pérdidas que tiene la mujer a partir de la hemorragia. Es fundamental que tenga una vigilancia hemodinámica con un monitoreo continuo, ¿sí?, o un control permanente de los signos vitales, realizados por enfermería, el manejo, como decía, el manejo del dolor, manejo de la bulimia, sobre todo también eh, anticiparse a lo que es el manejo del riesgo, ¿sí?, el riesgo de infección. El riesgo de infección que se da por la pérdida hemática, por la ruptura de la estructura, ¿sí?, pero también que puede ser una complicación de un procedimiento quirúrgico. Entonces siempre hay que estar alerta y prevenir o disminuir, mejor dicho, el riesgo de infección. Todo lo que hace a la farmacoterapia, también esto de qué fármacos en cuanto a analgesia se le va a administrar, el metotrexato en caso que se utilice, conocer cuáles son los efectos secundarios, cuál es la dosis, la vía de administración. Después también es importante tener en cuenta todo lo que son los cuidados operatorios, y acá tenemos que tener presente todo lo que es el preoperatorio y el postoperatorio. Esto va a depender también del tipo de cirugía, si lo que se le hizo fue un legrado, si lo que se le hizo es una laparotomía, una endoscopía, ¿sí? Eh, o una laparoscopía, dependiendo de, bueno, con qué técnica se proceda. La contención emocional es fundamental, sobre todo si fue un embarazo buscado eh, o había ilusión con ese embarazo, y la orientación familiar. Recordemos que nuestro sujeto de atención está conformado por la madre o por lo que antes llamábamos paciente, por el sujeto y la familia, ¿sí? Este de materno-infantil basa sus cuidados eh, en lo que es la familia, ¿sí? El cuidado familiar. El cuidado centrado en la familia. Eso les quería decir y no me salía. Bueno, y hasta acá entonces el video. Espero que les haya resultado interesante, que les sirva la información que les traje.
Recuerden que voy a seguir subiendo sobre esta misma temática, sobre temas relacionados con el área materno-infantil. Y nada, suscríbanse al canal si tienen ganas, si no, no pasa nada. Nos vemos o nos encontramos o me escuchan en el próximo video. Cuídense, que estamos viviendo momentos muy complicados. No se expongan si no es necesario. Les mando un beso grande a todos y nos vemos entonces pronto. Chau, chau.